una puesta al día del manejo del trauma de cráneo severo. Obviamente no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Esto es una charla que año a año tratamos de ir incorporando diferentes conceptos importantes, los más relevantes, y en relación a todo lo que va cambiando en el manejo del paciente con trauma de cráneo. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de esta charla? Primero, hacer un análisis de la fisiología que tiene el trauma de cráneo en sí y todas aquellas condiciones inherentes que sufren de una u otra manera, ¿sí?, algún tipo de modificación durante el trauma. Vamos a analizar también la fisiopatología del trauma de cráneo. Vamos a analizar e interpretar los diferentes fenómenos que se van sucediendo y de qué manera son detectados a través de los sistemas de monitoreo y cambios de paradigmas actuales en cuanto al manejo del trauma de cráneo en sí, ya que año a año, ¿sí?, afortunadamente, a razón de la fundamentación que nos da la investigación, y tenemos más herramientas para tratar esta situación. Fíjense que la evolución del trauma de cráneo, si nosotros tomamos fines de la década del 80, principios de la década del 90, ¿sí?, era una entidad tratable siempre y cuando tuviera una condición quirúrgica. O sea, el trauma de cráneo era considerado que era realmente tratable cuando se iba acompañado de un hematoma extradural, un hematoma subdural o alguna colección que fuera tratable quirúrgicamente. Pero todo esto cambió con el tiempo, ¿sí?, fines de la década del 80, principios del 90, con el resurgimiento de los cuidados críticos, ¿sí?, ya el paciente con trauma de cráneo, independientemente de que tuviera una lesión quirúrgica, es perfectamente tratable. Y de hecho, el trauma de cráneo en su cinética, su mecanismo, tiene lesiones que pueden llegar a ocupar un espacio y necesitar cirugía, como muchas otras lesiones, que son absolutamente difusas, no localizadas, que no van a requerir un tratamiento quirúrgico inmediato, pero sí, a posterior lo pueden requerir, ¿sí? Pero dentro de eso, una u otra entidad tiene una cuestión en común, y eso es el cuidado crítico. Y a medida que avanzó el tiempo, estuvo el auge a raíz de las famosas unidades coronarias y se fue trasladando al ámbito del trauma fundamentalmente, mejorar el cuidado, la atención inicial del paciente traumatizado con todas las etapas prehospitalarias, la mejoría del cuidado intensivo. Todo hace de que hoy por hoy el trauma de cráneo sea absolutamente tratable, pero siempre y cuando uno tenga en cuenta que es una entidad que requiere absolutamente de la multidisciplina. Fíjense ustedes que allá por los 80, como les comentaba, la mortalidad promedio estaba alrededor del 36-40% y en Latinoamérica hasta el 70%. En los 90 ya disminuye en forma muy importante a la mitad. ¿Producto de qué? Producto de la multidisciplina, producto de un mejor cuidado prehospitalario, un mejor reconocimiento de la fisiopatología del trauma de cráneo y al mismo tiempo la interacción con los cuidados intensivos que tenían los neurocirujanos. Ya en el 2000 sigue bajando a una tasa que hasta el día de hoy es una tasa aceptable y es la que se mantiene. Ya con todo el conocimiento ganado desde los 90, recuerdan ustedes que en los 90 en Estados Unidos fue llamada la década del cerebro, donde se invirtieron billones y billones de dólares y productos de investigar distintos agentes de neuroprotección. Y lo que hicieron de que esto, de una u otra manera, concatenando todos los aspectos del cuidado del paciente, sí se llegara a lograr este tipo de mortalidad. Entonces, dos conceptos importantes. La mortalidad disminuye en tanto y en cuanto si se trabaja de manera multidisciplinaria y se ponga atención a toda y cada una de la cadena, ¿sí?, que componen el cuidado del paciente con trauma de cráneo. Esta es una serie nuestra donde ustedes ven que inicialmente hay diferentes tipos de picos de mortalidad y esto no es nada difiere de lo que es el politrauma en sí. Inicialmente un paciente con trauma de cráneo generalmente muere por la injuria primaria. Entonces recuerden que la injuria primaria es aquella que se produce como consecuencia de que el cerebro, el parénquima cerebral, absorbe la energía
que puede ser de diferente tipo, de diferente ángulo, ¿sí? Infringida por el trauma en sí. No es lo mismo un trauma a alta velocidad por un vehículo a motor o una caída de altura que un trauma directo, digamos, por un volcán. Entonces, dependiendo del mecanismo del trauma inicial, la energía que absorbe, ¿sí?, el cerebro como consecuencia del trauma infringido es la que va a determinar la injuria primaria. Por la injuria primaria, lamentablemente no podemos hacer nada más que prevenirlo. Por ejemplo, si vamos a andar en moto tenemos que utilizar el casco. Y la única forma que tenemos de abordar la injuria primaria. Porque una vez que sucede, se desencadena, se dispara, y no termina más. Y es lamentablemente irreversible. Entonces, la primera causa de mortalidad es la injuria primaria. El daño inicial o, sí, como consecuencia de la misma, fenómenos secundarios que aparecen, como por ejemplo la hipertensión endocraniana. Entonces, un individuo de las primeras 48 horas va a morir por el trauma en sí, por el daño ocasionado o por algo secundario al trauma, que es por ejemplo la hipertensión endocraniana. Pero como ven ahí, casi el 80% de los individuos que fallecen en las primeras 48 horas, la causa de muerte es neurológica. El resto mueren en diferentes etapas, ¿sí? Y lo hacen por los cuidados, o sea, por injuria terciaria, por ejemplo, neumonía asociada a la ventilación mecánica. Mueren por el efecto adverso de una droga o por infección. Entonces, las causas van variando a medida que pasa el tiempo y son absolutamente distintas. Fíjense ustedes, este es uno de los pocos estudios, digamos, que tratan de determinar la mortalidad y todo lo que es la epidemiología, un poco como yo les daba anteriormente, de una serie nuestra del norte de la República Argentina. Esta es una serie coreana donde más o menos demuestra similar, que la muerte temprana obedece al daño cerebral directo o injuria primaria. ¿Sí? Y sobre todo entre las primeras 48 y 62 horas. Y más a posteriori, las causas son absolutamente diferentes. Entonces, el primer concepto que debemos obtener es que es un trauma de cráneo grave. Y por definición, un trauma de cráneo grave es que origina en el paciente un estado de pérdida de la conciencia. ¿De cómo? Eso hay una forma de cuantificarlo fácil. Ya Janet y Tilden, como ven ahí en la diapositiva a la izquierda, son los que describieron la escala de coma de Glasgow. El Glasgow es la escala que se utiliza universalmente, que está ampliamente validada, que se utiliza universalmente en todo el mundo. Y cuando la puntuación en esa escala, que tiene 3 componentes, un ocular, un verbal y un motor, es menor o igual a 8 puntos, el paciente está en coma, y a eso lo denominamos un paciente con un trauma de cráneo grave. La escala de coma de Glasgow tiene sus bemoles, que pueden ser analizados de diferentes puntos, diferentes aristas, porque por ejemplo, un paciente con un trauma maxilofacial importante, el componente ocular, ya es difícil de obtenerlo por certeza. El componente verbal en un paciente intubado también es difícil de realizar. Por ende, dentro de los 3 componentes, el que mayor importancia debería tener o deberíamos dar, y el que ha demostrado de los 3 mayor poder predictivo, es el motor. El componente motor de la escala del coma de Glasgow es definitivamente el que va a determinar a futuro cuál va a ser el pronóstico de ese enfermo. Por eso es importante que la escala de coma de Glasgow en un grupo de trabajo sea bien estudiada, que todos hablen el mismo idioma, que sea hecha de la misma manera y en la medida de lo posible siempre por el mismo personal inherente al grupo de trabajo. Para evitar las variaciones, porque tiene una variación interindividual que varía entre el 16 y el 33%. Eso es, por ejemplo, lo que nos dedicamos a la docencia en trauma. Siempre es un ejemplo que hacemos cada vez que entra una nueva promoción. A un paciente que ingresa le hacemos tomar la escala de Glasgow por el residente que recién comienza, por el residente del último año, por una enfermera que está acostumbrada a tratar este tipo de pacientes, con otra enfermera que no, un neurocirujano, un neurólogo o un intensivista, y van a ver que la variabilidad que existe entre la puntuación total
va a variar entre lo que les decía, entre un 18 y un 33%. Esta gente determinó, o sea, menor o igual a 8, como les decía, grave. El moderado, que es otra historia, que eso más adelante vamos a tener mucho para charlar porque es un tema que me apasiona, y el leve, ¿sí? Con esas características. ¿Qué interrogantes tienen? Perdón, ahí se me fue. ¿Y es suficiente el GLASCO para definir el trauma del cráneo? La respuesta para mí es absolutamente no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por lo que les decía, está sujeto a variación interindividual, más allá de que uno tenga un grupo de trabajo bien definido y trabajando muchos años juntos, existe todavía una variación. A veces hay situaciones donde no es posible determinar el componente verbal o ocular. Muchas veces el GLASCO no aporta información anatómica ni fisiopatológica y está sujeto a ciertas variables que pueden alterar su normal obtención. Por ejemplo, el alcohol. Los pacientes traumatizados, pues es muy frecuente la asociación con el alcohol, que el alcoholizado modifica la escala de coma de GLASCO. Los pacientes que puedan tener un insulto secundario asociado, por ejemplo, hipotensión arterial, o que tengan algún trastorno de la oxigenación de la sangre, ¿sí? Hipoxemia, esos insultos secundarios también van a interferir en la escala de coma de GLASCO. Por eso que para determinar correctamente la puntuación, el paciente debe estar estable hemodinámicamente y habiéndose corregido todos aquellos insultos secundarios que pudieran interferir con su determinación. Hay algunas variaciones, como por ejemplo, hace unos años atrás se le agregó la pupila, la respuesta pupilar, ¿sí? A la escala de coma de GLASCO, y este score se le llamó GLASCO pupila. Nosotros ahora mandamos a publicar el grupo nuestro de trabajo conjuntamente con la Universidad de San Pablo, ¿sí? Un estudio que hicimos para validar esta escala en situaciones de bajo recurso, como lo es el hospital de San Pablo por donde trabajamos y el otro hospital donde yo trabajaba previamente, ¿sí? Para tratar de validar y ver si realmente esto, ¿sí? Es como lo describieron en el primer video. Es lo mismo definir que categorizar, absolutamente no. Absolutamente no. Y para categorizar un trauma yo tengo que tener, además de la información del GLASCO, información anatómica. ¿Cuál es el daño anatómico? ¿Cuál es el daño estructural y fisiopatológico? ¿Yo puedo categorizar con el GLASCO? No, porque el GLASCO no nos aporta ni información anatómica ni información funcional. Entonces, para yo categorizar, no para definir hace falta la escala de coma del GLASCO porque es algo universal. Ahora, para categorizar necesito algo más. Y ese algo más es la tomografía computada. Al mismo tiempo, un trauma de cráneo necesita adecuada valoración. Porque yo, si valoro y categorizo adecuadamente, eso tiene una influencia tremenda en la evolución y en el pronóstico. ¿Por qué? Porque de una buena categorización surge la mejor forma de razonar para tener una terapéutica propia. Y como les decía, ya se lo adelanté, pero si es necesario el neuroimagen, absolutamente sí, sobre todo la tomografía axial computada. Esta es la cadena. Injuria primaria, como ya hablamos, la injuria secundaria que se puede desarrollar durante la etapa prehospitalaria, intrahospitalaria, intraquirófano o dentro de la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Y posteriores, inclusive la recuperación, donde va a aparecer lo que denominamos daño cuaternario, como llamamos a ver más adelante. Entonces, recuerden que hay 4 tipos. La primaria, que se produce en el momento del accidente y va a depender de la cantidad y forma de energía absorbida por el parénquima cerebral, determinando injurias focales o injurias difusas. La secundaria, ¿qué es la injuria secundaria? La injuria secundaria, ya me voy un poquito, pero ya me estoy bien, son todos aquellos fenómenos, ¿sí? Que se desencadenan después que la injuria primaria, propiamente dicha, empieza a disparar todas las cascadas de eventos que van a suceder después de la misma. Y estas lesiones pueden ser de origen sistémicas o pueden ser de origen intracraneal. Y
todas estas situaciones sistémicas, hipoxemia, hipotensión, alteraciones en el CO2, el aumento o el descenso de la temperatura, el aumento o descenso de los niveles de glucemia, el aumento o descenso del sodio, ¿sí? Los bajos niveles de hematocrito, ustedes conocen de que la hemoglobina tiene una influencia notable, como vamos a ver más adelante, en lo que es el transporte de oxígeno y la oxigenación cerebral. La inflamación propiamente dicha, los trastornos de población, todo van a influir negativamente. En mayor o menor medida, y cuanto más insultos secundarios vayamos adicionando, peor va a ser el pronóstico final. En rojo está hipoxemia y hipotensión porque son los más estudiados. La hipotensión de por sí duplica la mortalidad, ¿sí?, de cualquier paciente con trauma de cráneo, y si se asocia hipoxemia la triplica. Imagínense ustedes si al mismo tiempo le asociamos fiebre, hiponatremia, hipoglucemia. O el paciente desarrolla hipertensión endocraniana, o edema cerebral, o el flujo aumenta, o hay una descarga adrenérgica excesiva, o hay algún tipo de infección por un sistema de monitoreo. Las lesiones secundarias son el conjunto de eventos sistémicos o intracranieros que van a perpetuar o agravar la injuria primaria. Hoy por hoy, el tratamiento del trauma de cráneo está dirigido casi con exclusividad a evitar la injuria secundaria. Por eso es importante, digamos, no solo pesquisarlas, detectarlas, sino tratarlas de la manera más perentoria posible, porque de eso va a depender, ¿no es cierto?, la evolución final del enfermo. Desde el momento de la injuria hasta que transcurren los días, fíjense ustedes que van ocurriendo distintos fenómenos desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Sí? Inicialmente existe toxicidad, disfunción de la mitocondria. A posteriori el fenómeno inflamatorio con el edema. Un 50% de los pacientes van a alterar su fenómeno autorregulatorio como un mecanismo de supervivencia fundamental que tiene el cerebro para evitar que el flujo sanguíneo cerebral descienda y no se produzca isquemia. ¿Sí? O otro fenómeno recientemente conocido, como por ejemplo las despolarizaciones corticales, que son despolarizaciones que van desde el occipital al frontal, que son rápidas, o esas ondas que producen descenso del flujo sanguíneo y cerebral local, producen isquemia y mayor daño en relación. Entonces son muchos los fenómenos que van sucediéndose. Y al mismo tiempo, para tratar a estos pacientes y tratar de evitar la injuria secundaria que yo les decía que era el pilar fundamental del tratamiento, necesitamos ciertas medidas terapéuticas. Y esas medidas terapéuticas que nosotros adoptamos para cuidar a un enfermo con trauma de cráneo a veces son dañinas. Y eso lo denominamos injuria terciaria. Injuria terciaria es la que se produce como consecuencia de los cuidados de la salud. Por ejemplo, si un error en la medicación propia que se puede producir por una enfermera confundió una droga con otra, o a veces porque, por ejemplo, ¿sí?, infundimos una medicación que no está debidamente indicada de acuerdo al contexto fisiopatológico. Estos pacientes, como están en coma, necesitan intubación y ventilación mecánica, como vamos a ver más adelante. Eso es una regla básica. Y por ahí están sujetos a las complicaciones de la intubación o de la ventilación mecánica. Sí, por ejemplo, ¿sí?, la neumonía asociada a la ventilación o ¿sí?, el daño infligido por la ventilación mecánica en sí. Son pacientes que van a requerir una internación prolongada. Entonces están sujetos a úlceras por decúbito, están sujetos a la polineuromiopatía del paciente crítico, y están sujetos a infecciones asociadas, por ejemplo, a los distintos sistemas de monitoreo. A veces es necesario utilizar vasopresores a altas dosis, pueden sobrevivir en pacientes con reserva disminuida, miocardiopatía de origen isquémico, o podemos decir isquemia intestinal, o como producto del tratamiento de la hipertensión endocrinea, hiperosmolaridad, daño renal propiamente dicho, o perpetuación del daño cerebral. De manera tal que son múltiples las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo debo adoptar o cómo debo encarar esta cuestión? Primero, conocer, como les decía, la fisiología, analizarla en profundidad, interpretar los distintos fenómenos fisiopatológicos que se van sucediendo. Mediante toda esta cuestión, observar los fenómenos, o sea, es a través del monitoreo. Analizar la información que el monitoreo da, razonar en base de ello y tomar la conducta terapéutica más apropiada. Y siempre en el contexto de
un sentido común importante que a veces no se puede transmitir. Y obviamente, sí, la experiencia que ayuda y mucho en esta situación. Algunos conceptos fisiológicos que vamos a reflejar rápidamente. Primero, la presión intracraniana. ¿Qué es la presión intracraniana? Es la suma de las presiones de los componentes de la cavidad craneana. ¿Sí? Ven que el 80% está ejercida por el parénquima cerebral, ¿sí? Muy poquitito por el líquido cefalorraquídeo y la sangre y prácticamente despreciable por el líquido extracelular. En su conjunto, aproximadamente la presión intracraniana normal está entre 0 y 12 milímetros de mercurio, dependiendo de la edad y de la posición del cuerpo. Ustedes saben que los niños tienen, al principio cuando nacen, las fontanelas abiertas. La presión intracraniana es menor. Cuando se está parado es diferente a la posición acostado o a la posición sentada. Pero que esas son las oscilaciones normales. En terapia intensiva con un paciente neurocrítico, ya vamos a ver más adelante que ha sido tomado de manera arbitraria durante mucho tiempo, sin un sustento, sin una evidencia importante, 20 milímetros de mercurio. Ese es el valor a partir del cual uno generalmente la define. Ahora, ¿es suficiente? ¿Sí? ¿Un valor aislado? No. Dice 20 milímetros de mercurio debe mantenerse en el tiempo. Porque, por ejemplo, hay muchas situaciones en terapia intensiva donde usted va a ver que un paciente, por ejemplo, está con una presión intracraneal de 16 a 18 en posición semisentado y se le baja la cabecera de la cama porque la enfermera lo va a variar o porque necesitamos hacer una vía, un acceso venoso central y la presión intracraneana, ¿sí?, aumenta a 27-30 milímetros de mercurio. Pero si ese límite yo rápidamente lo vuelvo a su posición, la presión intracraneana vuelve a ser a nivel más alto. Entonces esos aumentos transitorios, por ejemplo, los asociados a una maniobra de aspiración de secreciones, aumentan también inmóvilmente, pero rápidamente descienden. Entonces cuando desciende rápidamente, ahí no hablamos de hipertensión endocraniana, hablamos de hipertensión endocraniana se mantiene en el tiempo, que también es variable, no está estipulado claramente. Inclusive, hace poquito han sido publicados ciertas vías, ciertos algoritmos para manejar la hipertensión endocraniana, con o sin monitor, y vamos a lo más sofisticado. Con monitor, los algoritmos recientes del consenso de Seattle, ¿sí?, no se expresan de manera importante en relación a un valor y a cuánto es el tiempo a partir del cual se define un fenómeno hipertensivo intracraneal. Eso todavía sí queda, o son respuestas controlantes que hay a ciencia cierta. Lo importante es que los distintos componentes de la cavidad intracraneana, líquido cefalorraquídeo, sangre, el extremo arterial o venoso y el parénquima cerebral guardan un equilibrio. Y si uno aumenta, otro tiene que disminuir para tratar de compensar. Esa compartimentalización que ocurre, o ese fenómeno de compensación, mediante el cual la presión se mantiene estable, por más que varíen los componentes, a eso le llamamos compliance. La relación entre la presión y el volumen dentro del cráneo lo llamamos complacencia. Entonces, vemos nosotros que el estadio normal, ahí a la izquierda, al medio, cuando ya se ganó una masa, por ejemplo un hematoma, va desplazando otros componentes. ¿Cuáles son los componentes que se desplazan? Porque rápidamente se desplazan son los que tengan alguna posibilidad de estar sujetos a la gravedad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando levantamos la cabecera de la cama, hay mayor influencia de sangre venosa desde la cavidad intracraniana hacia el tórax y el líquido cefalorraquídeo desde la cavidad intracraniana a la cavidad espinal, ¿sí?, a todo lo que rodea la médula espinal. Son mecanismos de compensación para esa masa inicial y por eso no aumenta la presión intracraniana. Pero en fisiología, todo tiene un límite a partir del cual, si ustedes ven, ¿sí?, la presión en un momento determinado, ¿sí?, aumenta bruscamente. ¿Eso por qué? Porque los mecanismos de compensación, los buffers intracraneales se botan. Ya no hay más capacidad de compensación, entonces la presión intracraniana aumenta bruscamente. Esta curva tiene que tener también
en cuenta dos situaciones, ¿sí? Uno es la edad. A medida que pasa el tiempo, el cerebro se va atrofiando. Entonces la cavidad craneana se vuelve más complaciente. Por eso es que los individuos ancianos toleran una masa de mejor manera que un individuo pequeño. ¿Sí? Por la mayor complacencia que tiene esa cavidad producto de la atrofia cerebral. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es el tiempo. No es lo mismo una masa que se va desarrollando lentamente a medida que transcurre el tiempo, por ejemplo un tumor, que un hematoma extraural en un individuo producto de la ruptura de la arteria meningia media en un individuo que no tiene complacencia adecuada, como por ejemplo una persona de 20 o 30 años. ¿Sí? Entonces la curva uno tiene que interpretarla también en base a esos dos factores. La edad o capacidad de complacencia de la cavidad craneana y el tiempo. Los factores que regulan el flujo sanguíneo cerebral son importantes. El flujo sanguíneo cerebral, de acuerdo a Poiseuille, es directamente proporcional a la presión, a la entrada y a la salida del circuito. Entrada, tensión arterial media. Salida, presión venosa. La presión venosa es difícil de medir. Y como es difícil de medir, una forma de inferirla es a través del monitor de presión intracraniana. Entonces, esa diferencia de presión en la entrada y la salida del circuito, como decía Poiseuille, y que va a determinar el flujo, le llamamos nosotros presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la tensión arterial media y la presión intracraniana. Y el otro factor importante es el radio de masa. Porque el vaso sanguíneo cerebral tiene capacidad de vasocontraerse, disminuirse o aumentar o dilatarse de manera activa y sujeta a la intervención de un montón de mediadores que pueden producir tanto contención como vasodilatación. El fenómeno de autorregulación cerebral no es nada más ni nada menos que una propiedad intrínseca propia de las arterias cerebrales y un mecanismo de sobrevida fundamental que permite, mediante ese juego de vasoconstricción o vasodilatación, que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante por más que varíe la presión de perfusión. En el rango entre los 50 y los 150 milímetros de mercurio de presión de perfusión. Y otra vez más, en fisiología todo tiene un límite. Si yo supero en menos el límite inferior, ¿sí?, se pierde el fenómeno autorregulatorio. Y ahí el flujo se torna presión dependiente, como ven ustedes en la línea recta. Si la presión baja, el flujo baja. Esa es la razón fundamental porque yo tengo que evitar hipotensión arterial, sobre todo en las primeras horas del trauma de cráneo. Porque se estima que entre el 40 y el 60% de los pacientes con trauma de cráneo grave, independientemente si la lesión bifocal o es difusa, van a alterar el fenómeno regulatorio. Porque en general, la autorregulación cerebral no se pierde nunca, pero sí se modifican sus límites superiores o inferiores, o directamente se altera. Y esto es más común las primeras 48 horas post-trauma. Entonces uno tiene que asumir que en la primera etapa, si la autorregulación se pierde, flujo es presión dependiente. Entonces, ¿qué tengo que tener en la cabeza? Evitar hipotensión arterial. Si tengo eso en la cabeza, evitar hipotensión arterial, sustentaran la fisiopatología de pérdida de la autorregulación y flujo presión dependiente, ya tengo ganada gran parte de esta charla. Si ustedes se van a su casa con el conocimiento de que tengo que evitar la hipotensión arterial, cueste lo que cueste, van a salvar muchas vidas y van a mejorar el estado funcional de muchos enfermos con trauma. El flujo llega un momento de que puede disminuir, puede compensarse, pero todo tiene un límite, a partir del cual el daño se transforma en irreversible. Entonces yo puedo revertir un descenso del flujo normal
cuestión que no les había dicho hasta ahora, es aproximadamente 50 mililitros por cada 100 gramos de parénquima cerebral por minuto. Eso es lo normal. En un paciente que está en coma, producto del trauma de cráneo, no sabemos a ciencia cierta cuál es lo normal. Y casualmente hace poquito yo escribí un artículo donde dicen los 10 mandamientos del trauma de cráneo, 10 mandamientos fisiológicos que tenemos que tener en mente para tratar adecuadamente un TEC grave. ¿Sí? No sabemos a ciencia cierta cuál es el valor normal. Y como no sabemos cuál es el valor normal, no hay que perder tiempo en buscarlo. En general, es difícil buscar un valor porque no tenemos herramientas para medir a ciencia cierta el flujo sanguíneo cerebral. Porque el flujo sanguíneo cerebral globalmente es 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto, pero depende de la actividad que desarrolla cada célula. No es lo mismo el flujo de la corteza que el de la sustancia blanca, que son vías que suben y bajan desde y hacia el cerebro, cuya actividad metabólica es absolutamente inferior a la de la corteza cerebral que está activamente trabajando las 24 horas del día. Y al mismo tiempo sabemos nosotros a ciencia cierta de que después del trauma baja el consumo de oxígeno cerebral y que el flujo baja de manera acoplada, pero no sabemos a cuál nivel. Presumimos que debe estar entre 30 y 40. ¿Sí? Y decimos entre 30 o 40 porque ahí aparece la clínica. O sea, es difícil ver un paciente que esté en coma si tiene 40 o 45 de flujo sanguíneo cerebral. En general, el umbral para determinar que el paciente se duerma o entra en coma está alrededor de 30 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Si sigue descendiendo, ya se altera la bomba, ya se alteran distintos tipos de fenómenos eléctricos y el electroencefalograma, si tengo para monitorizarlo, empieza a aplanarse, empieza a volverse más lento. Si sigue descendiendo, ya falla la bomba sodio-potasio TPasa, ¿sí? Y si eso sigue, se produce la muerte. Esto un poco para comentarles a ustedes cómo el flujo sigue la actividad metabólica. Cuanto más la actividad metabólica, más flujo. Cuanto menos, fíjense cuál es el flujo promedio del polvo calloso. ¿Sí? Prácticamente, ¿sí? Tiene un flujo despreciable. Y la corteza auditiva o el colículo inferior, que son aquellas estructuras del trompoencéfalo que le permite a ustedes la ubicación espacial al instante, conocer todo lo que sucede a su alrededor, es la que mayor consumen y la que mayor flujo necesita. O sea que el flujo es heterogéneo y el flujo es actividad dependiente. Y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta de que tengo que aportar los nutrientes necesarios para que el cerebro desarrolle su función. Fíjense ustedes como un órgano que tiene solamente 1200 a 1500 gramos, el 2% del peso corporal, se lleva el 15-20% del gasto cardíaco y el 20% del consumo total de oxígeno y 25% del consumo total de glucosa. O sea que, en esencia, el cerebro necesita aporte constante de oxígeno y glucosa porque no hay un almacenamiento de ninguno de los dos combustibles. ¿Sí? Y si falta uno u otro, el daño cerebral es absolutamente irreversible. Entonces yo tengo que estar evitando insultos secundarios, aportando o evitando hipotensión arterial, aportando un flujo más o menos acorde a la situación de coma que tiene ese paciente con trauma de cráneo. Y al mismo tiempo que evitar que el paciente se vea privado de su nutriente principal, oxígeno y glucosa. Por eso es importante el transporte de oxígeno. Esto no tiene nada que extrapolar lo que ya han visto en hemodinamia del cerebro. El contenido arterial de oxígeno por flujo más la disponibilidad de transporte. Entonces, el contenido arterial lo conocen. Tiene que tener un nivel adecuado de hemoglobina. Que esa hemoglobina sea de la calidad adecuada para transportar la cantidad de oxígeno por gramo. Y al mismo tiempo tienen que tener al paciente bien oxigenado, sin hipoxemia, con buena saturación de oxígeno arterial y con una posición de la curva de disociación, sí, que no me esté desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. Ustedes saben que cuando se desvía hacia la derecha, el oxígeno es más fácilmente cedido, sobre todo cuando hay acidosis tisular local, hipercambio local, aumento de la temperatura producto de
el metabolismo local, o hay 2-3 difosfuricerato, y pasa lo contrario en situaciones de hiperventilación, en situaciones de hipotermia, la curva se desvía a la izquierda, la hemoglobina se vuelve más afín por el oxígeno, pero no lo da la célula, entonces está transportando el oxígeno que no es capaz de dar. Por ende, total y absolutamente ineficaz. Con el término fisiopatología hemos cambiado absolutamente de paradigma, y este señor, en parte, con su trabajo, que lo podemos criticar de diferentes maneras, nos enseñó de que los pacientes, si son tratados, guiados o no, con el monitoreo de presión intracraniana, acá el monitor no se juzga, sino la forma de tratar la hipertensión endocraniana, porque este trabajo fue mal interpretado por muchos sectores. Lo que hizo el profesor Shelton fue demostrar en poblaciones de Latinoamérica, básicamente Ecuador y Bolivia, ¿sí? Que si yo trato al paciente con trauma de cráneo, con monitor de presión intracraniana como guía, o sin monitor de presión intracraniana, pero guiado, dice el protocolo, con la clínica y con imágenes, los resultados son exactamente iguales. Entonces esto partió absolutamente el tablero, fíjense ustedes, ya por finales del 2002. ¿Cómo es esto? De que yo, un paciente con trauma de cráneo, está en Italia, en Francia o en Alemania, es tratado por todos los recursos disponibles, básicamente la presión intracraniana, monitoreo, y me voy a Ecuador y Bolivia y tengo el mismo resultado. ¿Y eso se puede interpretar de esa manera? Absolutamente no. ¿Ven? Porque la crítica de los países desarrollados venían de ese lado. Nosotros estamos hablando de una misma región de bajo recurso, Bolivia y Ecuador. A un grupo se le dotó de presión intracraniana y a otro grupo no. ¿Qué tienen en común? Lo único que tenían, digamos, de diferencia es que uno tenía monitor y el otro no. Pero tienen en común que los sistemas prehospitalarios son exactamente los mismos. El cuidado general es exactamente el mismo, bueno o malo, criticable o no. Quien ha recorrido Latinoamérica sabe perfectamente que no es lo mismo tratar un trauma de cráneo en Chile, que en Argentina, que en Bolivia, o que en Perú. Entonces, eso rompió el paradigma tradicional, porque siempre inicialmente decíamos, tienen menos de 20 de presión intracraniana, bueno, está todo bien. Si tienen más de 20 de presión intracraniana, ahora pues tenemos que hacer la cosa normal. Ahora, quienes estamos acostumbrados, o quienes hemos nacido con esto y vemos muchos pacientes con trauma de cráneo, sabemos que este no es un factor importante. Absolutamente es un elemento más. El trauma de cráneo es mucho más complejo que la presión intracraniana. Hay pacientes que nunca desarrollan hipertensión endocraniana a lo largo de su evolución y el resultado es pésimo. Y hay pacientes que desarrollan hipertensión endocraniana severa hasta despertarle para el tratamiento convencional y el resultado es muy bueno. Entonces no todo es presión intracraniana, no todo es presión de perfusión cerebral y sus consecuencias. Porque recuerden ustedes que la hipertensión endocraniana mata por dos razones. Si aumenta mucho la hipertensión endocraniana, baja la presión de perfusión cerebral. Baja la presión de perfusión, se produce que como el cerebro está compartimentalizado porque hay naos que lo dividen en dos hemisferios, y hay una tienda del cerebelo que lo divide en espacio supra e infratentorial. Una lesión en un hemisferio va a originar un efecto de masa y desplazamiento de las estructuras hacia el sentido contralateral, o en forma descendente o en forma ascendente, dependiendo de dónde esté la lesión. Y esos distintos tipos de lesión cerebral, de modificación de la estructura atómica y desplazamiento y compresión de estructuras vitales, son los que van a determinar la muerte por hipertensión. ¿Sí? Y esto va de una u otra manera a depender, como decíamos nosotros, de lo rápido que se desarrolle
El efecto de masa es la capacidad que tiene ese cerebro de adaptarse a los cambios que está generando, ¿sí? O a veces, muchas veces, esto ocurre sin necesidad de que aumente la presión intracraniana. Hay dos lesiones, por ejemplo, que son extremadamente traicioneras, como por ejemplo la contusión en el lóbulo temporal o la contusión que se produce a nivel fronto-basal, ¿sí? En la base de los lóbulos frontales. Esas lesiones están en íntimo contacto desde el punto de vista anatómico con el tromboencéfalo. Y si uno analiza el vector de crecimiento, si esa contusión aumenta de tamaño porque volvió a sangrar o se hincha y genera edema, la única forma que tienen que crecer es para el tronco. No tienen otro vector de crecimiento porque hay estructuras óseas que impiden que crezca para otro lado. Entonces son lesiones que muchas veces producen herniación cerebral sin necesidad de aumentar la presión intracraniana. Por eso están viendo ustedes diferentes ejemplos de por qué la presión intracraniana no lo es todo, sino que la presión intracraniana es solo un fenómeno más dentro de un conjunto de alteraciones que ocurren en la fisiología del trauma de cráneo. ¿Por qué? Porque hay alteraciones sistémicas, hay interacciones del cerebro con otras cavidades, como la torácica o la abdominal. ¿Sí? Estamos tratándolo de enfermo y por ende puede aparecer una injuria tensiaria, hay fenómenos que alteran la autorrespiración, se puede alterar toda la actividad eléctrica por las despolarizaciones corticales diseminadas, como dijimos, hay alteración de la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, del flujo, etcétera, etcétera. Entonces, no todo es PIC. Y hay muchas otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Esto yo le decía, ve que mi curso fue tomado allá por la década del 90. En la década del 90 empezaron a surgir con estos monstruos, por Nakayama, por Marshall, ¿sí? Por Eisenberg, que son los pioneros y los maestros de todos aquellos que nos dedicamos al trauma de cráneo. Y la primera gran base de datos que generó a fines de los 80 y empezó a publicarse a partir de los 90. Ellos demostraron en estudios retrospectivos, ¿sí? Como aquellos que desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia sería una evidencia extremadamente baja y prácticamente sería una opinión de expertos, que aquellos individuos que tenían más de 20 presión intracraniana le iba peor. Pero la evidencia que sustentaba eso es muy pobre, absolutamente pobre. Fíjense, pasaron prácticamente casi 30 años para que la Fundación del Trauma Cerebral, en su guía de tratamiento, en su guía de recomendación, modificara el umbral de 20 a 22. Pero lamentablemente esa modificación, que para mí no significa absolutamente nada, porque 2 milímetros de mercurio más o menos, dependiendo del razonamiento fisiopatológico, es absolutamente nada, estuvo tomada en base a un solo estudio. Un solo estudio que tiene muchísimas limitaciones a la hora de analizarlo, y un estudio que trató de determinar con el Doppler cuál era el umbral a partir del cual sí había una tendencia a que los resultados evolucionaran peor. Este estudio tiene muchísimos problemas, que no sé cómo la Fundación del Trauma Cerebral se anima a cambiar en base a un solo estudio de un umbral que en definitiva no aportó absolutamente nada y sí llenó las páginas y páginas de editoriales de journal en relación a las críticas que generó y que motivó que en la próxima edición de la guía esto sea retirado. Hay solo un estudio de un japonés cuyos lamentablemente imágenes no están del todo bien explicadas y bien demostradas en su paper original, que es el grupo de Honda, al cual personalmente intenté de contactar durante mucho tiempo y fui infructuoso. Ese estudio es interesante porque demuestra con el Xenon CT y con la tomografía por perfusión que por encima de 20 milímetros de mercurio desciende el flujo sanguíneo cerebral regional en el caso de una lesión focal o difuso en el caso de una lesión difusa global, el flujo sanguíneo cerebral global. Pero ya les digo, lamentablemente tienen las limitaciones
inherentes no al método utilizado, sino a la forma en cómo lo comunicaron. Y la otra cuestión, ese estudio, si yo no mal recuerdo, era del 2015 o 16, nunca fue validado por otro grupo de investigación. Fundamentalmente el grupo de Cambridge, que trabaja mucho con todo lo que es fukusakin cerebral, nunca desarrolló un estudio similar o validó o, digamos, pudo reproducir los hallazgos. Entonces no hay que tomar el 20 porque no hay números mágicos en el manejo del trauma de cráneo, porque la evidencia, ya se les dije, que es pobre. Segundo, no es lo mismo 20, o sea, más de 20, vamos a ponerle un valor 30, como les decía, a los 15 que a los 60 años, porque la cavidad, la complacencia de la gravedad craneana es absolutamente diferente. No tiene el mismo significado más de 30 milímetros de mercurio que en una lesión difusa tipo 3, o sea, edema puro, que en un paciente con un hematoma subdural agudo. No es lo mismo 30 de presión intracraneana las primeras 24 horas que al tercer día o al día 5 o 6. ¿Por qué? Porque el sustrato fisiopatológico va a sustentar ese aumento totalmente diferente. Y como es diferente, las causas son diferentes. Y por ende los tratamientos van a ser diferentes. Y al mismo tiempo yo les decía que ya la si la definición era más de 20 durante 2 minutos, durante media hora, durante 1 hora. Todavía no está clara esa situación. Y menos claro aún está la presión de perfusión o el valor óptimo de presión de perfusión que hay que lograr con este tipo de enfermedad. Vamos a complicar aún más el asunto. La cranectomía decompresiva es una situación que se utiliza y cada vez más de manera primaria, no secundaria, para tratar la hipertensión endocraniana que no responde a nada, porque eso está claramente demostrado que salva vidas, pero a costa de mayor número de pacientes seculados severos, sino de manera primaria, en ciertas situaciones como por ejemplo el hematoma subdural agudo, y cuanto menos recursos se tengan, ¿sí?, para seguir el seguimiento de estos enfermos, ¿sí?, mejore, porque hay una cosa que es indudable. Si yo para cranectomía decompresiva en fase temprana, en forma primaria, el esfuerzo terapéutico que voy a tener después para controlar la hipertensión endocraniana es claramente menor. Pero existe el inconveniente de que, primero, cuando uno va a discutir dónde tengo que colocar el sensor de presión intracraniana, por ejemplo, la calota esa que ve que tiene cranectomía decompresiva bilateral, no es lo mismo la interpretación de un valor, ¿sí?, de una cavidad craneana cerrada que un cerebro expuesto a la atmósfera. Es total y absolutamente diferente. Entonces se discute cuál es el lugar de monitoreo. Y más aún se discute cuál es el valor a partir del cual hay que comenzar a tratar. Se supone que si la cavidad intracraneana la no complacencia porque no tiene, ¿sí?, prácticamente un hemisferio de hueso, ¿sí?, eso aumenta notablemente la capacidad de expansión o la complacencia de la cavidad. Entonces no sabemos por la presión intracraneana normal o qué hay que mantener normal en esa situación. Por ende, disminuir la PIC no significa tratar al cerebro injuriado, sino solamente evitar que el cerebro se suicide. Nada más que eso. Es un camino seguir la PIC. No es el destino final que quiero lograr. Es mucho más complejo. Esto les decía porque la presión intracraneana muchas veces, a mí esto lo enseña siempre, no solo tiene un origen en el cerebro, sino que hay muchas causas de hipertensión endocraniana que asientan fuera del cerebro. Si yo tengo un paciente con respirador y está desadaptado al respirador, va por un lado, el respirador va por el otro, eso genera cambios en la presión dentro del tórax. Y eso lo repercute sobre la cavidad intracraneana porque ambas están comunicadas por el cuello. Por el cuello transcurren las arterias, las carótidas que van, y los trayectos de las venas yugulares que descienden hasta el tórax. Si yo, por ejemplo, modifico eso, la posición del cuello, en vez de tener una posición neutra y elevado a la cabecera, como debería ser, de abrupto, o la enfermera tracciona para sujetar el tubo endotraqueal y comprime las yugulares, y eso va a originar aumento de la presión intracraneana. Por otra parte, si yo tengo un enfermo con un trauma de tórax asociado y tiene un neumotórax hipertensivo,
Eso dificulta el retorno venoso, aumenta la cantidad de sangre en la cavidad intracraneana y eso aumenta la presión arterial. Si como consecuencia de una resucitación vigorosa, ¿sí? El enfermo, las primeras 24 horas, ganó 10, 12 litros de líquido, como muy común en todo politrauma, ese líquido se va a la cavidad abdominal. ¿Sí? Y eso va a originar aumento de la presión intraabdominal, la cual va a repercutir porque va a elevar el diafragma sobre la presión intratorácica y al mismo tiempo va a comprimir la cava, va a disminuir el retorno venoso, va a disminuir el volumen de minutos por vía, va a disminuir la tensión arterial media, se va a producir hipotensión, va a bajar el flujo. Ven como todo interacciona una cosa con la otra y hay que tenerla en cuenta. El concepto importante de este gráfico es que existen causas de hipertensión intracraneana que así están fuera de la cavidad craneal. Este concepto es muy interesante, ¿sí? Y como decía yo que estaba discutido el tema de más de 20 durante cuánto tiempo o más de 30 durante cuánto tiempo, el concepto de dosis significa cuánto está aumentada la presión intracraneana y cuánto tiempo se mantiene elevada. O sea, la conjunción de la elevación y el mantenimiento en el tiempo nos da el concepto de dosis de presión intracraneana. Cuanto más dosis, claramente, ¿sí? Mayor mortalidad o peor resultado funcional. Esto les decía, flujo heterogéneo, el flujo dinámico, cambia a medida que cambia el tiempo. Depende de las variables que ya vimos, como la regulación o la presión de transfusión. Decía que se modifica con la edad. No sabemos exactamente cuál es el flujo necesario en una lesión focal o una lesión difusa. Sí sabemos, por ejemplo, que en una punción, dentro de la punción el flujo es cero. Alrededor de la punción disminuye un 30 o un 40%. Y hay un fenómeno de penumbra muy similar de isquemia, ¿sí? Que también desciende en el mismo hemisferio y se mantiene en el contralateral. O sea, es tan complejo que uno no puede de ninguna manera buscar un flujo sanguíneo normal porque no sabemos cuál es el flujo sanguíneo normal para cada lesión en particular. Sí, lo que les decía, sabemos nosotros claramente que la autorregulación se altera, no desaparece. Y esa alteración fundamentalmente ocurre a nivel de la modificación de los límites superiores e inferiores, que como ven en esa curva, ¿sí? En a lo largo del tiempo se estrechan. O sea, hay más probabilidad de entrar en isquemia o hay más probabilidad de exacerbar el edema, ¿sí? Si las presiones están por un nivel superior. Por eso que los estudios que han inicialmente o anteriormente había una forma de tratarlo que era dirigido por la presión de perfusión. Los pacientes que aumentaban. Eso se basaba en una hipótesis que decía que si está baja la tensión arterial, yo tengo que aumentarla. Y de esta manera origen el vasoconstricción y la vasoconstricción produce descenso de la presión intracraneal. Y con eso se lograron y buscaban cifras de presión de perfusión del orden de los 120, 130, 140 milímetros. Obviamente eso con el tiempo demostró que mata más enfermos, ¿sí? Y lo mata porque hay más edema cerebral por esta razón. Porque se estrecha el límite de autorregulación. Entonces empeora la hipertensión endocraniana. O mata porque es tanta la cantidad de drogas que yo necesito para lograr ese nivel de presión de perfusión. O tanto la cantidad de líquido que se enfermo mueren por estrés respiratorio o por insuficiencia renal. Esto un poco lo que ya vimos. Esto para demostrarle que el flujo varía, es dinámico, inicialmente es bajo, ¿ven? Y después empieza a ascender, pero nunca llega a 50. Por eso, como el individuo está en coma, le llamamos hisperemia relativa. No absoluta porque no supera los 50 de valor. Pero sí, 45 o más es mucho para un individuo que está en coma. Y la tercera fase es reconocida por algunos, por otros, que es la fase de vasoespasmo, ¿sí? Que es un vasoespasmo totalmente, absolutamente diferente en términos de su presentación clínica, de su presentación en el monitoreo y de esa evaluación que es el vasoespasmo por hemorragia subaracnoidea. Tiene un significado total y absolutamente diferente y el tratamiento es total y absolutamente diferente. El metabolismo también cambia y también varía a lo largo del tiempo. Cambia y varía de acuerdo al tipo lesional. Cambia y varía de acuerdo a la lesión, ¿sí? Entonces es todo mucho más complejo. Recuerden ustedes que si nosotros tomamos un abordaje dirigido a la PIC, ¿sí? No vemos
otros fenómenos que son extremadamente importantes son los que en definitiva van a determinar que el enfermo le vaya bien o mal. Y eso van a ser la disfunción energética y el hipoxia tisular cerebral. Ambos fenómenos no son detectados por la presión intracraniana. Si bien la presión intracraniana puede desencadenar, si está elevada, hipoxia tisular cerebral, uno de los tipos, o disfunción energética cerebral. Fíjense ustedes cómo de acuerdo al metabolismo, inicialmente como el cerebro está traumatizado, baja el consumo de oxígeno, pero está muy ávido de glucosa. Entonces entra en un estado de lo que se denomina hiperglicólisis. La hiperglicólisis o los niveles de glucemia están por encima de lo que se necesita, eso ocasiona trombosis, disfunción endotelial, por eso pueden desencadenar isquemia. Y por otro lado, si los niveles de aporte del sustrato, glucosa, no son lo suficientemente adecuados, se entra en lo que vamos a ver más adelante, lo que se denomina crisis metabólica. Acá, que es para demostrarle a ustedes claramente con estudios con Ceron cómo está aumentado notablemente el metabolismo de la glucosa, la avidez del cerebro por la glucosa, sobre todo los primeros 3 o 4 días, pero que esto no desciende a partir del sexto o séptimo, sino al contrario, se mantiene elevado, ¿sí? No a los niveles iniciales, ¿sí? Pero se mantienen 1 o 2 veces por encima del valor basal, ¿sí? Hasta más allá de la tercera o cuarta semana. Eso es lo que denomina crisis metabólica. Hay 2 tipos de crisis metabólica. Básicamente, la tipo 1 está producida por hipoxia, por isquemia. Cuando el flujo no es adecuado, ¿sí? Hay aumento del lactato y eso ocasiona crisis metabólica tipo 2. Pero cuando hay un flujo suficientemente adecuado, pero lo que falla es la mitocondria, ¿sí? Puedo tener mucho flujo, pero la mitocondria falló como consecuencia del trauma, a eso le llamamos crisis metabólica tipo 2. Y la diferencia entre uno y otro está, por ejemplo, en el análisis, por ejemplo, de la extracción o la fracción de extracción de oxígeno. Normalmente ustedes saben de que el cerebro extrae 1/3 del oxígeno que le llega, del 3%. Se aumenta la extracción al 82% porque obviamente no le está llegando oxígeno en cantidad adecuada y un mecanismo que tiene para tratar de compensar. Cuando eso de extracción no se modifica, pero aparecen los distintos tipos de aumento del lactato, piruvato, la inyección de lactato piruvato, manteniendo una extracción, eso le llamamos de crisis metabólica de origen isquémico. Metabólico, perdón. La PIC no lo es todo. Si bien la PIC desencadena una espiral que obviamente va a determinar la muerte, hay muchos otros fenómenos, ¿sí? Que son tanto más importantes que la hipertensión endocraniana en sí, y que hay que tener en cuenta no solo la hipertensión endocraniana, sino tener, ¿sí? Un flujo adecuado dentro del límite de autorregulación, aportando adecuadamente oxígeno en mucosa, aportando el sustrato necesario y evitar de una u otra manera todos los insultos secundarios. Los 4 jinetes de la apocalipsis son insultos secundarios, la hipoxia tisular, la disfunción energética o la crisis metabólica. Estamos yendo mucho más allá que un valor aislado de presión intracraniana. Por eso no es correcto ni adecuado tratar a un paciente con trauma de cráneo. Y también teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Uno fija por qué los resultados con los 5 monitoreo ese momento. Porque en definitiva, hay muchos otros fenómenos más allá de la hipertensión endocraniana que van a determinar el resultado final. Cada una de las funciones que nosotros analizamos puede ser monitorizada. Por ejemplo, ¿sí? Recuerda usted de la presión. Para mantener un flujo necesito un gradiente de presión adecuado, se llama presión de perfusión. La presión de perfusión para ser medida necesita una línea arterial para determinar constantemente la tensión arterial media y la presión intracraniana. O sea, una idea de la hidrodinámica dentro de la cavidad torácica. Para el flujo no hay un monitor validado, pero puedo tener al lado de cama, de forma no invasiva, a través de un Doppler. El Doppler no mide flujo, mide velocidad del flujo. Pero yo por eso puedo inferir que las cosas están más o menos bien. Y hasta inclusive detectar ciertos tipos de patrones como vamos a ver más adelante. Tengo la forma de monitorizar la oxigenación del cerebro de manera global, colocando un catéter en el golfo de la yugular, dominante,
¿sí? En la cual yo puedo establecer la diferencia entre la oxigenación a la entrada arterial sobre la venosa, tomar índice, o directamente la saturación venosa se le que tomar intermitente o con la fibra óptica. Analizando esos valores yo tengo una medida de lo que pasa globalmente con la oxigenación cerebral. Pero a veces lo puedo hacer localmente, para eso tengo un sensor que me va a medir la presión tisular de oxígeno cerebral, que en definitiva es el equilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno al parénquima cerebral. El metabolismo, como lo puedo saber a través de la microdiálisis. La microdiálisis no está disponible en la gran mayoría de los centros del mundo, únicamente en aquellos centros que tienen alto nivel de investigación en trauma de cráneo. Hoy por hoy no es un método que esté ampliamente validado fuera de la investigación. No hay centro que yo conozca que utilice la microdiálisis para tomar una conducta terapéutica. Y también puedo monitorizar la actividad eléctrica a través del electroencefalografía, continua o no, o a través de la potencial étnica. Una cuestión como ven, inicialmente todo era PIC y presión de perfusión, pero se fue adaptando distintos tipos de monitor. Y acá yo adiciono en marrón la tomografía computada. Porque personalmente pienso que la tomografía computada es un sistema de monitoreo. La tomografía computada debe ser tomada no solo inicialmente para categorizar adecuadamente, sino que si uno con el tiempo aprende a leer la tomografía computada de manera o con un enfoque fisiológico adecuado, ¿sí? Yo puedo obtener muchísima información en el futuro de lo que va a suceder con esta enfermedad. Pero una cosa importante, ningún monitor de por sí salva la vida de nadie. Es un complejo mecanismo que nosotros tenemos para llegar a determinar cuál es la presión de perfusión, ¿sí? Y la presión intracraniana óptima. Y entre el momento que yo detecto el aumento de presión, tengo que ver si eso es real, tengo que observar ese fenómeno en el contexto, reconocerlo, comunicarlo con mis pares, analizar qué es lo que está pasando, y entre la detección y la toma final de conducta hay una compleja intermediación donde interviene mucha gente, y eso tiene que estar muy bien aceitado. Vamos rápido en honor del tiempo. El monitor más importante es la enfermera, y no estoy diciendo demagógico, pero son ella que está 24 horas al día al lado del paciente, y ella que nos alerta a nosotros de qué es lo que está sucediendo, y es la que muchas veces nos hace ganar tiempo y toma las conductas necesarias hasta que nosotros lleguemos. La herramienta más importante, como les decía, es la tomografía computada, ¿sí? Porque ya nos da valor de la estructura, que es lo que está lesionado, y esa lectura fisiopatológica que le da. En base a eso hay una escala, ¿sí? Una escala que es la escala de Marshall. Ustedes lo van a tener grabado después, ya pueden pensar que de acuerdo a eso lo dividen en 4 grados a la injuria difusa, y después hay 2 categorías más, en base a si la lesión fue operada o no, fue evacuada o no. Y en base a eso ustedes ven que la mortalidad y la probabilidad de hipertensión intracraniana varía a medida que vayan aumentando, ¿sí?, los tipos lesionales. Esta escala básicamente mide el volumen de la lesión que ocupa un espacio, la desviación de línea media, ¿sí?, y la apertura o no que tengan el poder de visualizar las cisternas de la base. ¿Ven? Fundamentalmente la cisterna ambient, que es la que ustedes tienen como que si se está riendo la tomografía completa. El monitoreo con Doppler, como les decía, no mide el flujo de forma directa, pero sí lo estima. Y de acuerdo a eso nosotros podemos, por ejemplo, es un método muy bueno para ver si el enfermo autorregula. Y está inclusive para tratar de determinar si no tiene la forma de ser un poquito más sofisticado por el límite inferior y superior de autorregulación. El Doppler nos permite detectar el patrón de vasoespasmo, diferenciarlo de hiperemia. Nos permite detectar por ejemplo, la reactividad de dióxido de carbono, que es una cuestión también muy importante, o el patrón de morfia encefálica en el caso de que el enfermo le vaya mal y rápidamente el enfermo pueda ser transferido a otro programa para propagación de órganos y trasplantes. El flujo sanguíneo ya hablamos de que es difícil monitorizarlo, pero hoy por hoy las técnicas de tomografía por perfusión nos permite rápidamente, en un 15-20 segundos de lo que dura la tomografía, después con un software que para
digamos, diagramar estos dibujos que ustedes verán atrás, no lleva de 15 a 20 minutos. Uno puede tener una idea, pero ahí ya tiene que sacar el enfermo de la sala, se cambia la situación y cuando vuelve ya también la situación es diferente. Entonces la interpretación es absolutamente, hay que tenerla, digamos, pero ayuda. El metabolismo, como ya dijimos, por los diferentes tipos de métodos, la presión tisular, que es la que está en boga, hoy por el electroencefalograma, de que es muy importante y nos está dando mucha satisfacción continua para la detección de isquemia en el paciente trauma de cráneo, no solo sirve para detectar convulsiones o estatus no convulsivos en pacientes que están profundamente sedados, sino también es un muy buen monitor de isquemia. La evolución del conocimiento y la enseñanza. Ustedes ven que todo varía desde el 90 y nosotros nos guiamos por lo que nos enseñamos los profesores. Al 2018, donde ya tenemos la Big Data y un montón de cuestiones pasando en el medio por lo que nos enseñó la medicina basada en la evidencia. O sea que claramente la evolución del conocimiento ha variado y en consecuencia conocemos más profundamente los fenómenos fisiopatológicos y por ende nos permite razonar mucho mejor y tomar una conducta terapéutica de manera mucho más apropiada. Así como yo les hablo del concepto de dosis, te doy el concepto de trayectoria, y esto es muy importante. Dosis, recuerden ustedes que era cuán elevada estaba durante cuánto tiempo. Ahora, ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuál es la manera? El perfil temporal que tiene la presión intracraneal. Sí, eso también es muy interesante de ver y analizar. ¿Sí? Porque es totalmente diferente en el contexto de un hematoma subdural agudo, si tiene características descompresivas, si no la tiene, de un daño axonal difuso, si ese daño axonal difuso está asociado a contusiones o no. ¿Sí? Todas las cuestiones ustedes pueden ver y siguiendo el perfil temporal. ¿Sí? Uno puede tener una idea más o menos, ¿sí?, del pronóstico final de este tipo de desastres. Lo mismo sucede con la presión tisular de oxígeno. Hay una trayectoria en umbral a partir del cual el daño ya se vuelve irreversible. El abordaje terapéutico, escalonado. Básicamente, primero, limitar el insulto secundario. Por todo, el fusto. En base al organismo existe un término que acuñé que se llama neuroprotección fisiológica. ¿Qué es la neuroprotección fisiológica? Es nada más y nada menos que dotar al cerebro de un microambiente que permite que se recupere. Ese microambiente es evitando el insulto secundario. O dicho de otra manera, manteniendo todas las variables fisiológicas normales. Como por ejemplo la hemovolemia, evitando que el paciente se hipotense, tenga normotensión arterial, que no tenga fiebre, tenga normotermia, que el sodio se mantenga en límites normales, aunque a mí me gusta que el sodio y la glucosa no estén normales, no estén ligeramente elevadas. Porque el cerebro está ávido de glucosa, entonces a mí me gusta decir que me gustaría un ambiente ligeramente saladito y dulzón. Saladito porque si tengo un ligero estado de hiperosmolaridad, yo voy a disminuir la posibilidad del edema cerebral, o ya estoy tratando en consecuencia de hipertensión endocrinal, en consecuencia del edema cerebral, que es uno de los sustratos fisiopatológicos más comunes, sobre todo cuando no tengo el monitoreo adecuado. Entonces, más allá de la neuroprotección fisiológica, tengo que asegurar, ¿sí?, controlar la hemodinámica intracraniana, dotarlo de buena presión de perfusión, de una presión intracraniana lo menos elevada posible y mantener el tiempo lo menos posible, aportando adecuadamente un sustrato energético, oxigenando adecuadamente al enfermo y al mismo tiempo evitar lo que se denomina crisis metabólica, como ya vimos, disfunción energética. Las guías convencionales, algoritmos. Método tradicional, lo que llamamos medidas de primer nivel, que son todas aquellas que si utilizamos todas, colocar al enfermo con la cabecera a 30 grados en posición neutra para que no, ni flexionada ni extendida, para que tenga un buen drenaje venoso y favorecer la compensación del buffer, como habíamos hablado inicialmente, de el traslado de parte del componente venoso o del líquido cefalorraquídeo a la cavidad espinal o al tórax en el caso de la venación. Con una buena presión de perfusión, pero en aquella época, cuando estas guías fueron desarrolladas la primera vez, ¿sí?, allá por el año, creo que la primera, si no mal recuerdo, fue en el año 2017, se abocaban a piezas secundarias, en aquella oportunidad presión de perfusión de más de 60, pero hoy ya sabemos que eso de más de 60 mata a mucha gente, como le dije, o por edema cerebral, o por estrés respiratorio, o insuficiencia renal aguda.
Tenés gente que hace olvido, pero nunca está disponible. Pero si está disponible es una escalera, pero recuérdate de que el drenaje es momentáneo. Así como yo pongo el drenaje rápidamente en un cerebro poco complaciente, dreno poquito líquido y rápidamente baja la presión intracraniana, rápidamente vuelve a aumentar. Sí, porque esto es algo que sirve para un momento determinado. La terapia hiperhormonal, ¿sí? Tanto el sodio como el mannitol, a las dosis adecuadas, en el contexto adecuado y con un monitoreo adecuado, siguiendo al mismo tiempo el aporte de líquido, que es fundamental porque la complicación más importante es la deshidratación del enfermo, la hipotensión, los factores hidroelectrolíticos. Sí, si yo tengo en cuenta todos esos valores, ¿sí? Que es hoy por hoy la piedra angular, lo fundamental para tratar. Porque la hiperventilación debe utilizarse con monitoreo y en determinadas circunstancias, no siempre, porque hiperventilar a los pacientes los mata, porque produce vasoconstricción y isquemia. Entonces tengo que ventilar durante periodos cortitos de tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, el cerebro tiene capacidad de adaptarse a ese cambio de CO2 que se produce y cambia en el nivel de protones al líquido cefalorraquídeo como consecuencia de la hiperventilación. Si todo esto falla, yo llamo a esta situación hipertensión refractaria y pasamos a la segunda línea de tratamiento. La segunda línea de tratamiento ya vamos a la hipotermia en sí, a la craneotomía decompresiva o, por ejemplo, la barbitúrica. Pero todas y cada una de ellas, ¿sí?, no están validadas en forma amplia. Todas y cada una de ellas se asocian a efectos colaterales muy importantes y muchas veces letales y fatales para el doctor. Entonces decíamos que una esté basada en la pique. Sí, que generalmente se determina como un gráfico, la escalera del cielo. Lo tiene que ser una directamente guiada por una estrategia terapéutica guiada en el blanco. ¿Qué es lo que yo quiero tratar? Y para eso tengo que conocer toda la fisiología. ¿Sí? Una u otra tienen algo en común, la protección cerebral, la neuroprotección fisiológica. Como yo les decía, esto no hay que abandonarlo nunca. Nunca. Esto es fundamental y es la piedra angular para el tratamiento de estos enfermos. Esto va muy rápido porque se fue modificando el umbral. Hoy sabemos claramente de que los pacientes necesitan menos presión, pero una presión adecuada. ¿Y cuál es la presión adecuada? Una sistólica de 100 a 110. Suficiente. Con eso nos aseguramos de evitar el insulto secundario de mayor impacto que la hipotensión arterial. Sí, y fíjense todas las complicaciones asociadas con altos niveles de presión: hipertensión ucraniana, distrés, insuficiencia aguda, infarto de miocardio, disfunción uteránica, etc. Hay formas de buscar la PPC óptima, sí, hay formas de buscarla. El tema es que nunca la vamos a encontrar porque nunca sabemos cuál es la presión de perfusión óptima. Se supone que la presión de perfusión óptima es la menor presión que origina una estabilización de todas las variables fisiológicas, algo similar como la PIB. ¿Cuál es la PIB óptima? La que decimos nosotros, la que mejor oxigenación da en el contexto de menor efecto colateral, sobre todo de hemodinámica. En este caso pasa exactamente lo mismo. Hay formas, sí hay formas. Hay software especiales a través del PBX, que lo que hace el PBX es estudiar autorregulación. Y determina la relación que existe entre la tensión arterial media y un valor de Doppler, o la tensión arterial media y un valor de presión intracraneal. De acuerdo a eso yo tengo una relación y de acuerdo a esa relación voy buscando dónde está la curva, ¿sí? Y de acuerdo a eso más o menos puedo llegar a ver la determinada presión. Estoy en la parte estable de la curva de autorregulación cerebral. Pero siempre recordando los otros fenómenos. Que isquemia no es lo mismo que hipoxia. Hay muchas causas de hipoxia. Si la dificultad en el aporte de oxígeno al cerebro es porque el flujo no es adecuado, a eso le llamamos hipoxia isquémica. Pero si el problema se siente en el pulmón porque el enfermo está estresado, está broncoaspirado y está hipoxémico, a eso le llamamos hipoxia hipoxémica. Si la cantidad de hemoglobina no es la adecuada, le llamamos hipoxia anémica. Si la curva de sucesión de la hemoglobina está desviada a la izquierda, le llamamos hipoxia por alta afinidad. Y ahí termina todo, no termina todo, porque llegamos a nivel de la microcirculación. Y si yo tengo mucho edema cerebral, y mucha la distancia que tiene que viajar el oxígeno desde el interior del vaso hasta la mitocondria. Entonces el edema provoca hipoxia por hiperfusión. A veces el enfermo está en estado hiperdinámico porque está escéptico, o porque está convulsionando. Entonces se abren canales que antes estaban cerrados. Eso lo llamamos hipoxia por shunt. ¿Sí? O a veces el enfermo está convulsionando,
aumenta el metabolismo, hipoxia por hipermetabolismo. Entonces fíjense ustedes que es mucho más complejo esta situación. Hay dosis de PQ2, o sea, hay dosis de hipoxia. Sí, hay dosis de hipoxia similar a la dosis de hipoxia que ocurre con la presión intracraneal. Entonces lo ideal es no hacer un tratamiento unidireccional guiado únicamente por presión intracraneana, sino analizar todo el conjunto y guiado por la alteración fisiopatológica en un momento determinado. ¿Cuáles son los riesgos de esto? ¿Qué se requiere esto? Una paciente extremadamente multimonitorizada. Y si una paciente está multimonitorizada, tiene muchísimos datos. ¿Sí? Entonces es típico de ver que el residente toma la guardia en esta situación, empieza a analizar los datos, llega a las 10 de la noche, y esa es la situación del residente, que no sabe qué hacer absolutamente con tantos datos. Por eso es muy importante saber analizar los datos, cuáles tienen preponderancia con respecto a datos para no intoxicarse. Lo mismo pasa con lo que uno lee hoy por hoy. Hoy por hoy tiene acceso a un montón de información y uno tiene que saber cuál o de qué manera filtrarla, cuál es la importante y cuál es la que no. Porque muchas veces que el remedio es peor que la enfermedad. Y eso es un fenómeno que hay que tenerlo en cuenta. Para eso hay que agrupar datos. Y esa agrupación de datos hay que tomarla en base a las premisas fundamentales. Si la presión intracraneal es lo más tradicionalmente conocido, la presión tisular es un objetivo que uno tiene que tener, porque tiene que oxigenar adecuadamente al cerebro, yo puedo unir las dos cosas. Y fíjense ustedes que de acuerdo a eso, ya voy compactando la información. Y de toda la cantidad de datos que nos brindan todos los monitores, tengo 4 grupos. El normal, la combinación del VGC es que tiene hipertensión intracraneana predominante o hipoxia tisular predominante o la combinación de ambos. Entonces la cosa se simplifica. Y la forma de simplificar es compactando y dando un orden de prioridad a las cosas. Esto para demostrarles a ustedes que los estudios en fase 2 y los estudios que estamos conociendo en fase 3 están demostrando que los pacientes, cuanto más amplio es el monitoreo y cuanto más amplia ella toma decisiones en base a toda esa información, mejor le va a los enfermos. Fundamentalmente en términos de resultado funcional. Quizás se muera la misma cantidad. No lo sabemos todavía, pues todavía no tenemos los resultados de fase 3 de este grupo. Pero, el BOST, los datos que tengo es que el BOST 3 va a demostrar que los pacientes tienen mejor resultado funcional al año, ¿sí?, del evento trauma de cráneo. Estos resultados del 2. La terapéutica de difusión energética es tan complicado, la cuestión de la difusión energética. No es complicado. Lo complicado es, digamos, por ahí algunas cuestiones que están surgiendo actualmente. Pero, en definitiva, si yo controlo los dos sustratos, oxigeno bien, le doy un aporte adecuado de glucosa, evito la crisis metabólica. ¿Cómo evito crisis metabólica? Evitando la hipoglucemia, básicamente. Y aportando constantemente la glucosa para el cerebro en la terapia. Fisiopatológicamente sabemos que el cerebro tiene la capacidad de adoptar determinados sustratos que a priori parecen ser de desecho. Por ejemplo, el lactato. El lactato es rápidamente tomado por el cerebro, sobre todo por una célula extraordinaria que se llama astrocito. Y cuando toma, lo modifica y se lo da a la neurona como un nutriente de primera línea. Por eso es que actualmente se está testeando el lactato hipertónico como tratamiento de la terapia, o sea, de un tiro mato 2 pájaros. Por un lado, trato la hiperosmolaridad porque el lactato 0,5 molar se asemeja a una solución salina fisiológica hipertónica del 3,5% o a una solución de monitor del 10%. O sea, tiene el mismo efecto osmolar. Pero al mismo tiempo estoy dotando de sustrato, un sustrato extra a ese cerebro ávido, ¿sí?, por glucosa y por sustrato. Y nunca, por último, olvidar, recuerden ustedes que si superamos la etapa inicial, el enfermo se puede morir por sepsis, ¿ven?, o por las consecuencias de la inflamación que generó el trauma. Porque el trauma de que haya una enfermedad inflamatoria sistémica. Entonces, concomitantemente, no todo es cerebro.
y hay que mantener al paciente con buena función pulmonar, buena función cardíaca, alimentándolo precozmente y teniendo en cuenta todo y cada uno de los parénquimas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones o puntos clave? Primero, que el trauma de cráneo es absolutamente heterogéneo y la terapéutica que requiere es individualizada. Acá no se puede establecer un patrón de receta de cocina. Sí podemos establecer un patrón de checklist, como los pilotos de avión, para no olvidarnos de ciertas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, neuroprotección fisiológica. Ahora, este enfermo que ustedes tienen acá en la cama 1 no es el mismo de la cama 2 por más que tengan la misma lesión. Y uno va a requerir un tratamiento dirigido a bajar la presión intracraniana y otro va a requerir un tratamiento para mejorar su oxigenación cerebral. Y otro va a requerir el tratamiento básico de las convulsiones, por ejemplo. Entonces, todo es individual. ¿Cómo debo hacerlo? De acuerdo a la fisiopatología. Cuanto más conocimiento tengo de la fisiopatología, más puedo razonar y tomar la terapéutica adecuada. Lamentablemente, esto es monitoreo dependiente. Cuanto más monitores tenga y pueda abordar las diferentes fases del trauma, mejor es. Corremos el riesgo, como le decíamos nosotros, de la intoxicación de información. Pero es un riesgo que vale la pena y un riesgo que se entrena y que uno lo adopta rápidamente en términos de 1 o 2 años, viendo 100, 150 pacientes con trauma de cráneo grave. Pero así todo, si no tenemos la posibilidad porque la región no lo permite, es esencial la neuroprotección fisiológica. Evite todos los daños secundarios. Evite hipotensión, evite hipoxemia. No provoque hiperventilación. Mantenga al enfermo con un sistema de vigilancia de control de infecciones para trazar la sepsis voluntariamente. ¿Sí? Ventílelo el tiempo que sea necesario, no lo ventile de más. Que el fisioterapeuta esté al lado y busca la movilización precoz y evite la trombosis venosa profunda y toda la puta. La PIC es un aspecto más, no es el único. Tener en cuenta otras cosas que son tanto más importantes como la oxigenación tisular o la disfunción energética. Por ende, el manejo debe hacerse en el monitoreo y nunca olvidar que el trauma tiene un profundo impacto sistémico y que hay alteración de la oxigenación tisular, de la presión intracraneal, de disfunción energética a nivel cerebral, cuyo origen está fuera del cráneo. Puede aceptar en el tórax o en el abdomen. Por último, me despido de una frase que me gusta mucho, de 2 genios, ¿ven?, de este mundo. ¿Ven? Cuando Einstein conoció a Chaplin, le dijo: lo que más admiro de su arte es que usted no dice una palabra y todo el mundo entiende lo que hace. A lo cual Chaplin le respondió: cierto, pero su gloria es aún mayor, estimado Alberto, porque el mundo entero lo admira y nadie entiende una palabra de lo que usted dice. Buenas noches, y ha sido un gusto estar con ustedes. Fue un poquitito larga, pero creo que fue lo suficientemente amena como para que saquen conceptos importantes. Buenas noches y un abrazo cordial a todos los amigos chilenos.